Si bien Rec 3 Genesis lograba ser una buena comedia y aportar algunos elementos al lore de la saga, es verdad que cuanto al avance de la historia como conjunto no aporta gran cosa. Por lo que la resolución de lo establecido en el final de Rec 2 con Ángela Vidal siendo poseída por la entidad que tomaba control de Medeiros y aparentemente quedando libre, no fue continuada hasta tiempo después. Del mismo modo que Paco Plaza se encargó ya en solitario de la tercera entrega, Jaume Balagueró fue el encargado de cerrar definitivamente con este hilo narrativo iniciado en 2007. Así que en 2014, 7 años después, Rec 4 Apocalipsis vio la luz con un guión a manos del director ya mencionado y trayendo de nuevo a Manu Diez, quien colaboró con la historia de Rec 2. Es entonces que con esta entrega se decidió poner el último clavo al ataúd de esta franquicia para no explotarla innecesariamente. Sin embargo, es verdad que el resultado final no convenció a todos. Pero bueno, vayamos a revisar esta última entrega para ir cerrando con este doble mes especial. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Durante los créditos iniciales escuchamos noticias de cómo Ángela ha sido la única superviviente, aunque también habían unos chicos allá adentro. Y después vemos un grupo de soldados ingresando al edificio siendo atacados por Manu y el viejo, pero no logrando impedir que muerdan a dos de los suyos, solo quedando Guzmán y Lucas quienes rescatan a Ángela, dando paso al título de esta nueva entrega. Tenemos una elipsis temporal, ahora con la mujer estando atada en lo que parece ser un consultorio médico donde la examinan. En este mismo lugar también está Guzmán, uno de los soldados de hace rato, y una vieja desubicada que supuestamente estuvo en la boda de Rec 3, aunque jamás la hemos visto antes. Aparentemente, desde el incidente del edificio hasta este punto, han pasado 3 semanas en los que han estado analizando la sangre de supervivientes para ver si están infectados. Ángela escapa con el viejo truco de que sus ataduras le aprietan demasiado, disparando el estado de alerta del sitio en el que está, encontrándose con Guzmán en los pasillos, que le ayuda a seguir escapando, descubriendo los dos que están en un barco. Por lo tanto, la persecución era innecesaria ya que no había forma de que escaparan. Allí son recibidos por el Dr. Ricarte, que le cuenta al soldado de la situación, conociendo además al capitán del barco, que le ha rentado su nave a los médicos y además declara su sentencia de muerte. 40 años en el mar son muchos. Así que después de este, vuelvo a casa. Por cierto, la anciana es un personaje que trae de vuelta el tono menos serio de la película anterior, en una entrega que se toma más en serio, siendo disonante a más no poder. ¿Es de mi nieto o de la novia? Igual me ha bebido un poquito más de la cuenta. ¡Cállate! Conocemos a la tripulación del barco, entre estos a Nick, que ha hackeado las cámaras del lugar y que tiene la que usaba Pablo en la primera película tratando de reconstruir la cinta grabada en dicho artefacto. Entonces, ¿cómo la vimos nosotros? Estos dos se reúnen por fin hablando sobre lo extraña de la situación y toda la seguridad que hay alrededor. Pues para ver tanta, estos dos caminan como si nada por todo el barco. De vuelta con estos dos, vigilan un poco las actividades de los médicos, diciendo que han llevado una gran cantidad de jaulas al navío. Esto será importante. Por la noche, las luces del lugar se van y la chica se topa con Guzmán en los pasillos. ¿Qué hace allí? Ni idea. Al día siguiente del apagón, los médicos se preparan para hacer pruebas en el huésped detrás de una puerta blindada. Lamentablemente, este ya no está, pues alguien lo dejó salir a propósito, apareciendo en la cocina, atacando al chef y mordiéndolo, pero logrando vencer al animal al estilo chino, cocinándolo así como así y preparándolo para la tripulación. Ya habiendo comido casi todos, Lucas va a hablar con el cocinero para pedir algo especial para la anciana loca. Pero en su lugar tiene un enfrentamiento con él, dejándolo encerrado en la bodega y advirtiendo a los demás que no coman nada, informando de la situación a los soldados, aunque ya es tarde pues la infección por comida está comenzando. Todas las esperanzas estaban puestas en una vacuna, pero lamentablemente no funciona. Los ánimos entre estos tres se vuelven más tensos cuando Lucas revela que les dio una muestra de sangre del edificio. ¿Por qué estos dos se molestan? Ni idea. ¡De que toda su familia está muerta! Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. Además de que este enojo dura poco, pues se unen de nuevo para conseguir armas en caso de tener que enfrentarse a los infectados, saliendo de la cocina aunque les ordenaron que se quedaran allí. ¿No dejaron ni siquiera un guardia para vigilarlos? ¡Ustedes son idiotas! ¡Todos son idiotas! El grupo no tarda en comenzar a enfrentarse a los primeros infectados, y debo decir que me sorprende que esta película tenga la cámara más agitada, incluso que las que eran de cámara en mano. La situación se va tan al carajo que incluso más monos infectados se mueven por los conductos del barco, dejando Lucas el grupo para salvar a la anciana loca.
Siguen comprobando los datos en el laboratorio para el desarrollo de la vacuna, pero como necesitan una muestra de Medeiros, lo más adecuado es destruir el navío. Aunque todavía hay una esperanza con el video de Ángela para descubrir qué pasó con la muestra que tenía Medeiros, que ahora la tiene ella, viendo esta escena los doctores. La fuente del virus. Lo teníamos delante de las narices. Por cierto, Lucas encuentra a la anciana ya convertida, ni idea de cuándo la mordieron, y después se encuentra con estos tipos, siendo obligado por los doctores a abrir el puesto de mando diciendo que la mujer tiene el parásito causante de todo esto, agregando que dicho mantiene inmune a su huésped para pasar inadvertido. Claro, porque Medeiros se veía como cualquier estudiante universitario de la tarde. Esto provoca un conflicto donde no quieren que se la lleven, lo cual es tonto ya que Nick tiene exactamente el mismo video, así que podrían mostrarles. Es más, el propio doctor lo menciona. Está grabado, ustedes mismos pueden verlo. Al final acceden, pero son interrumpidos por uno de los asistentes del capitán que muerde al doctor y ella se escapa, así que toca buscarla por el barco. Se me olvidaba, como el capitán de la nave decidió irse a nadar en plena tormenta, al menos eso parece porque no lo vemos arrojarse, estos tres buscan la forma de arrancar el motor auxiliar para regresar a tierra firme. Tras mucho recorrer los pasillos, Ángela secuestra al doctor y lo muerde para obligarlo a comprobar que ella no está infectada para que la dejen en paz. Aunque lo hicieran, siguen estando en un barco sin motor lleno de infectados, así que no tiene mucho sentido. A final de cuentas, el análisis dio negativo, por lo que Ángela ya no tiene el parásito. Ya a estas alturas el conflicto es predecible y Guzmán, que por cierto se teletransportó al laboratorio mientras estos dos discuten, nos revela que él es el poseedor del parásito, esto mientras el doctor activa la autodestrucción del lugar. Era obvio que harían una cosa así. Lo chistoso de esta amenaza biológica es que ha pasado de hacer que su huésped se comunique con ruidos a poder hablar y hasta preparar trampas al dejar caer a Ángela en un cuarto donde están las jaulas de los monos infectados, donde probablemente estos deberían estar en primer lugar. ¿Cómo se escaparon? Ni idea. Pero comienzan a perseguir a la chica apenas consiguiendo salir del lugar. Las cosas pintan para peor cuando Lucas muere a manos de los infectados, solo dejando a Nick vivo que apenas escucha lo de la autodestrucción, aunque esta fue anunciada desde antes. Le roban un bote inflable al doctor que hasta ahora solo había hecho su trabajo, encontrándose con Ángela, con quien hace un batido de monos infectados con el motor de bote más resistente del mundo. Y como Guzmán es el villano, ahora tenemos un enfrentamiento más donde intenta pasarle el parásito de nuevo, lo que hace que haberse pasado al tipo haya sido sin sentido desde un inicio, siendo rescatada por Nick que interrumpe el proceso. Ya con el tiempo e infectados encima, los dos logran escapar apenas con el bote inflable robado del doctor, dando un diálogo bastante interesante. Finalmente logran alejarse lo suficiente para que la explosión no los alcance, pero dejando en claro que esto no es el final de la historia al sobrevivir el parásito. Para terminar, la pareja toma un taxi dándonos un chiste final. En la fiesta, ¡Cierre el hocico, pendejo! Rec 4 Apocalipsis como conclusión de una saga iniciada años antes es decepcionante. Que de hecho decirle conclusión es desatinado cuando dado ese final abierto, pareciese que se tenía la idea de una futura entrega si a esta película le iba bien, cosa que terminó no ocurriendo ya que tenemos problemas aquí y allá que hacen de esta entrega la más floja de las 4. Entre estos, conveniencias argumentales, algún que otro error por ahí y encima padecer de algo que es un problema para muchas obras. La narrativa transmedia como recurso para parchar acontecimientos de la trama que no se muestran en la película por pereza, incapacidad o mero deseo de vender más en otros medios narrativos más baratos que una película, pero vamos por partes. Lo primero que resalta en el guión es el regreso al edificio donde transcurrieron los eventos de las primeras dos películas, donde si bien se nos revela que el parásito que fue depositado en Ángela, de acuerdo a lo revelado en la segunda película, fue transferido a Guzmán por una especie de razonamiento de ir al mejor huésped, lo cual no tiene ningún sentido, ¿por qué el soldado sería mejor opción que Ángela? ¿Por qué si este estaba infectado, su análisis dio negativo a la comprobación de infección? Si la intención de este parásito era irse con un mejor postor, ¿por qué después intenta regresar con Ángela? Cuando claramente tiene no solo la superioridad física, sino la capacidad de controlar, o cuando menos, manipular el comportamiento de los infectados mediante una suerte de mente colmena, al menos lo sugerido en Rec 3. Que de hecho, siendo de esta forma, Guzmán ya infectado, tuvo varias oportunidades de ir infectando a todos poco a poco para después escapar y crear su propio apocalipsis, pero nunca lo vemos haciendo nada realmente extraño, más allá de esa salida durante un apagón y esa insistencia en escapar, lo cual no es raro ya que todos los personajes buscan ello una vez avanzada la historia, que es acá donde hay más problemas.
De acuerdo a los doctores, el parásito mantiene a su huésped inmune a los efectos de los infectados, ignorando a la propia niña Medeiros, que era de todo menos inmune a esos efectos. Que también si estos tipos conocen este virus, parásito, demonio, lo que sea que provoque estos eventos, que ya es un tanto forzado, ¿por qué no tenían medidas contra posibles infecciones en un lugar donde hay directamente monos infectados? Todas las personas de interés del barco andan como si nada por todas partes, y peor todavía, una vez empieza el desastre, ¿a nadie se le ocurrió llevar grabaciones de salmos? Claramente saben que eso parece detener a los infectados. Y a todo esto, ¿por qué? No se explica en esta entrega que prometía dar respuestas, pero sí se da el lujo de ignorar eventos que tenían relevancia en la propia historia que nos han ido contando, eliminando completamente el componente sacro porque sí. Que de hecho, como dije, parte de las intenciones de esta entrega era dar respuestas, dejando sí quizá algunos elementos con cierto grado de ambigüedad, pero aquí no se responde realmente nada, sino que retoma cosas que ya sabíamos, como lo del parásito, elimina el componente sacro, intenta meternos de pretexto que se está desarrollando una vacuna, cuando desde la primera película se sabe que esto no es posible debido a la mutación del virus, así que no tenemos respuestas de absolutamente nada. Solo la repetición de lo mismo que hemos visto antes, pero sin la misma efectividad. Un cambio de escenario y nuevos personajes que muy importantes no son, trayendo de vuelta a Ángela Vidal, pero siendo distinta a como había sido concebida su personaje, haciéndola actuar de forma inconsistente en esta película pareciendo un personaje distinto. Que por cierto, el papel interpretado por la anciana es lo más disonante de esta película. Es traer de vuelta un tono que no tiene cabida en esta continuación y siendo más grave todavía con un personaje que jamás vemos en aquella cinta como si hubiese sido la única sobreviviente, olvidando completamente al padre que también había logrado sobrevivir hasta el final de Rec 3. Y es acá donde quiero hablar del problema de la narrativa transmedia que padece esta película. ¿Por qué? Porque en el edificio también habían 2 chicos vivos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no los rescataron? Bueno, te jodes. Toca leerte un cómic porque esta película no puede permitirse resolver esas preguntas originadas años atrás, aunque sí promete darte respuestas, de que quién sabe, pero las promete. La narrativa transmedia, que es depender de otros medios narrativos para contar acontecimientos importantes de tu historia, es una falta de respeto al medio donde nació, ya que el resultado es una película que no puede sostenerse ni ser contada o entendida por sí misma. Ergo, una cinta incompleta, incapaz de contar su historia, que repito, acá tenemos la repetición de los mismos elementos de antes pero sin aportar nada y encima ni siquiera haciendo una conclusión con ese maldito final abierto. Algo que se criticó en su momento al salir esta película fue el abandono total del formato found footage, pero tal como dije en la reseña de la tercera entrega, esta fue una decisión correcta al notarse ya inverosímil en la segunda película y perder verosimilitud en este formato es imperdonable. Sin embargo, algunos vicios de esto no pudieron dejarse de lado. Con esto me refiero a esa maldita cámara tambaleante en momentos de acción que impiden ver lo que está pasando, y encima de todo, debido a la oscuridad general del escenario, esto es todavía más molesto. Es mantener esta situación de la cámara en mano en una película que ya no lo necesita, cuando previamente tuvimos el uso de estabilizadores de imagen que permitían ver mejor los eventos que rodeaban a los personajes, quedando muy bien para el espectáculo gore, y si bien la grabación de esta cuarta entrega, al ser la mayor parte en un barco real, se nota que este tambaleo en esas escenas es premeditado, entorpeciendo el apartado visual. Rec 4 Apocalipsis, pese a las declaraciones de Balagueró de que sería el final de la saga, no deja de sentirse como un engaño al realmente no responder ninguna pregunta de las que se venían planteando desde la primera película, y encima con ese final abierto, no sé, esto no tiene nada de conclusión. Es dar más vueltas sobre conceptos que ya habían quedado claros sin aportar nada realmente a la historia concebida desde 2007, solo que sin la misma efectividad, cambiando drásticamente a su personaje femenino insignia y trayendo otros que no pasan de anecdóticos, ignorando conceptos que ya habían sido introducidos y utilizados como el aspecto de lo sacro y cómo este afectaba a los infectados. Visualmente es inferior con tanto tambaleo de cámara que sumado a la poca iluminación recuerda un poco, aunque claro, salvando distancias, a otras películas como Alien vs Depredador 2. También tenemos un clímax sin impacto al depender de incoherencias como lo del cambio de huésped de este parásito, la autodestrucción de la nave que no se siente como una amenaza hasta los últimos segundos previos a ella. Además, los propios infectados tienen mucha menor presencia en un escenario que, dado lo claustrofóbico del mismo, habría permitido aprovecharlos más.
Una entrega innecesaria que no logra justificar su existencia, que no da nada de lo que promete y está plagada de incoherencias y conveniencias de guión imposibles de ocultar, tales como la recuperación de la cámara de Ángela, la cual estaba en la habitación de Medeiros, en la que solo se podía acceder con visión nocturna, el cambio de Guzmán como el villano, la eliminación del componente sacro, porque de otra forma los infectados no tendrían tanto peso que de por sí no lo tienen. Es una lástima que un proyecto que había iniciado magistralmente en su primera entrega haya terminado de esta forma tan ambigua e insustancial. En fin, de mi parte esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de los videos revisando la saga de REC que hacía tiempo había prometido reseñar. ¿A ti qué opinión te merece esta conclusión de la saga? Por cierto, recuerda que este mes es de doble saga, por lo que este viernes estaré hablando de Jeepers Creepers Reborn, cerrando también con esa franquicia. Soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. Recuerda que si lo deseas puedes convertirte en miembro del canal para desbloquear algunos beneficios, tales como ver los videos un día antes o bien ser mencionado al inicio de ellos. También te invito a verme en directo donde hago otro tipo de contenido.